Bueno, pues nuevamente gracias por la invitación. La verdad que sí es un gusto realmente estar en estas sesiones en línea, compartiendo con muchos colegas, sobre todo no nada más en México, sino espero que haya conectados desde toda Latinoamérica, ¿no? Eh, por eso es que luego no sé, me preocupo, me esmero en tratar de presentar. Mm, Ayer le comentaba a la encargada de Ducoa aquí en COA, que pues todavía no me sentía listo, pero pues, y nomás me hizo el comentario de, híjole, Doc, pues es que usted siempre es muy perfeccionista. Bueno, pues yo creo que y siempre lo creo así, la información, el conocimiento, lo que siempre me gusta estar compartiendo, eh, pues es algo que uno nunca deja de cultivar y cosechando, ¿no? Entonces, bueno, yo agradezco a muchas personas que me han dado la oportunidad. Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara, por aquellos que no me conozcan, en el 2001, en el 2004 ingreso, se me da la oportunidad de ingresar como profesor en mi misma universidad. Tomo una maestría en salud pública, que eso es lo que me ayuda o me da la facilidad de poder impartir clases en los diferentes posgrados con los cuales participo con este grado, ¿no? Y desde la parte en lo que tengo de prevención, que es odontología preventiva, la maestría en salud pública con odontología preventiva, siempre me gusta comentar o decir, ¿no? El hacer o el buscar hacer las cosas lo mejor posible de acuerdo a las herramientas o los equipos o los materiales que tú te puedas conseguir, pues es prevención, o sea, prevenir que en un futuro pronto o alargar o buscar la longevidad más de los tratamientos, pues es una opción o es la mejor opción que pudiéramos estar buscando. Entonces, tengo más de 20 años impartiendo clases, entre 12 años con posgrado y principalmente por mi gusto de los materiales dentales me ha llevado a lo mejor en el trabajo que hago día a día y que me gusta decir que yo siento que estoy jugando. O sea, la verdad es que me divierto mucho en compartir, en probar, en testear, no sé, en conocer las novedades, los materiales. Y bueno, ahorita pues vamos hablando de lo que viene siendo articuladores. Pues yo siempre tengo y voy a agradecer a COA, a COA que siempre han estado, los licenciados Sánchez, como muy al pendiente desde cuando nos ofrecieron el primer proyecto de trabajar con ellos, ¿no? He estado o estoy con muchas marcas, creo, pero una de mis esencias principales, pues, es este apoyo, ¿no? Por parte de COA, que siempre lo voy a decir y lo voy a agradecer. O sea, tengo otras marcas que nos ayudan, nos patrocinan en las investigaciones, nos apoyan, pero esta es una de las que me han llevado casi por 20 años en estar con ellos participando en uno tras otro proyecto. Y precisamente cuando empiezo en uno de los proyectos iniciales con COA, fue una acción de cuando fueron a presentar un articulador o el articulador A7 a la universidad, donde, quien ahorita acabo estoy pasando la fotografía, para mí el doctor Yáñez es mi maestro en muchas situaciones, él me apoyó en muchísimas cosas cuando empecé como alumno, es una persona que yo quiero y aprecio muchísimo y sí, tengo más maestros en cuestiones de articulados, puedo decir el doctor León Contreras fue el primero con el cual me enseñó, me empecé a aprender lo de
lo del uso y conocer los articuladores, porque a lo mejor comprar un económico no era tan buena idea, y nos daba y nos justificaba, ¿no? El doctor Ricardo Sosa, quien aprecio también muchísimo, ha sido maestro, y todavía ahí en la universidad nos ayuda, me acerco con él y nos platica. El doctor Yáñez, que están viendo aquí ahorita en fotografía, que esta fotografía compartíamos los laboratorios en un horario y lo tomó una de mis alumnas en la clase de fotografía. Y bueno, estaba platicando con el doctor Yáñez de otras situaciones, cuestiones, porque fue mi jefe académico durante muchos años, y él era el que siempre me llevaba, me impulsaba, me ponía, realmente es un gran mentor para mí. Y el doctor Yáñez, en esa reunión, cuando fueron la presentación de este articulador A7, preguntaban la gente de VR, oye, ¿usa alguien que pudiera ayudarnos a dar conferencias, cursos? Y entonces luego me propuso, ¿no? Entonces, en ese momento, yo pudiera decir, bueno, pues empecé, o sea, sí usaba el articulador, no lo usaba en lo, o sea, como ellos lo conocen, de tantos años de experiencia, pero continuó dándome una guía en el aspecto de conocer más la situación y el uso del articulador. A nosotros en nuestra formación, nos prestaban en algún momento un articulador Hanau, ¿sí? El Hanau, una versión 110, no sé si era A110 o solamente 110, pero había varios articuladores que solamente se utilizaban para prótesis total o removibles. Entonces, estos articuladores que nos prestaban por parte de la clínica, pues es una de las marcas con las cuales pues yo conozco. Para mí son 4 grandes pilares en cuestión del conocimiento de los articuladores. Más adelante verán una imagen que son los modelos en los cuales él me mostró un primer articulador que teníamos ahí en la universidad, o que se había ahí en la universidad, Whitmix, totalmente ajustable. Y bueno, ya en todo esto, cuando él ofrece, o cuando yo tomo por primera vez este A7, pues fue algo que la verdad que me atrajo, me llamó mucho la atención con los beneficios o las ventajas que yo le encontré desde el 2006, si mal no recuerdo, ya son casi 20 años de esto. Y bueno, pues aquellos que están empezando, hoy en día puedo decir que me toca impartir muchas conferencias con el uso o inicio del articulador, y pues entonces tendremos que estar empezando con la parte de la teoría, ¿no? ¿Qué es un articulador? Y aquí esto es para mí muy importante, porque las palabras que están escritas aquí es un instrumento mecánico rígido. La rigidez del articulador es extremadamente importante para que no se alteren. Muchas veces escucho en algunas universidades que luego, ay, es que mi maestro dice que el articulador no sirve para nada, que nomás lo vamos a ver en la clase y que ya nunca más lo vamos a usar. O doctores así, o sea, dentistas no, el articulador. Cuando escucho yo estas palabras, puedo pensar híjole, pues se frustraron en el uso del articulador, porque el proceso de montaje, cada paso es complejo, es complicado en el aspecto de, pues tienes que ir llevándolo con mucha mesura y observación en todos los detalles, que no vayas a fallar. Y yo siempre digo que el proceso del articulador empieza desde la selección de las cucharillas. Cuando tú piensas tomar o hacer la impresión de tus pacientes o el paciente, desde ese momento. De ahí se puede ir haciendo un efecto dominó en el cual, pues, no va a quedar bien las cosas al final
en el montaje en el articulador. Por eso es que muchos nos pudiéramos cansar, aburrir, frustrar, sería la palabra, en la cual, pues entonces este proceso se vuelve complicado. Pero la verdad es que la función o el objetivo de usar un articulador, pues es simplemente tener los registros de los pacientes y buscar que sea como nuestro paciente, pero pues que no esté presente. Ya que nosotros podemos agarrar, darle la vuelta, moverlos, ver toda la perspectiva desde palatino, de lingual, no sé cómo lo conozcan o cómo se acostumbren a decirlo. Estos para mí son detalles extremadamente esenciales en el entendimiento. Y no hay casos sencillos, ¿eh? Hay ocasiones en las cuales, de hecho ahorita por aquí al final pretendo abrir un poco la cámara de presentar un caso que era una simple incrustación, pero realmente es que esa simple incrustación pues se fue, o sea, no quedaba y no le quedaba al paciente, no le quedaba. Y entonces tuve que hacer 2 procesos de montaje, a lo mejor, pensando en que pues, realmente funcionara al final el tratamiento. Entonces nosotros tenemos una dinámica mandibular. Como seres humanos, esta dinámica mandibular dentro de las cavidades glenoideas, donde los cóndilos hacen sus movimientos a través de la red de músculos, ¿va? Y tendones que nosotros, de los cuales poseemos, pues procederemos a buscar hacer esta parte, en la cual, o sea, al momento de hacer los registros, ¿ok? Y trasladarlo al articulador, vuelvo a repetir el video porque no sé si habrán escuchado la música, aquí me sacó de onda pero es estos mismos registros, pues tú vas a poder trabajar en lo que viene siendo el articulador, ¿va? Entonces ya te quedas tú con tu articulador, qué tan bonito, por ejemplo, este yeso, este montaje, pues se ve como muy, muy, muy bonito, ¿no? Yo recuerdo mucho el doctor León Contreras nos ponía a lijarlo, así como se ve aquí, con lijas de agua, y hacer bonito el montaje, porque él nos decía, o sea, tú usted lo vas a presentar a tu paciente y la presentación es extremadamente importante, ¿no? Entonces ya de ahí es, ¿qué tanto le vas a dedicar a que se vea bonito y lindo, ¿no? Él nos ponía a pintar el yeso de plateado para que pareciera todo del color del articulador, ¿va? Y bueno, no sé, los que me conozcan, les comento, a mí sí me encanta, me apasiona buscar siempre referencias y respaldo, de no nada más agarrar y yo decir, o sea, de que yo tuve la formación con mis maestros en la maestría, nos ayudaban a seleccionar los artículos con los cuales nos íbamos a respaldar, referenciar. Había ocasiones donde les presentábamos nosotros los artículos y una de las maestras que, pues, no sé, la verdad es que la forma en la cual de que les presentábamos, no sé, 20 artículos impresos, los agarraba y los empezaba a revisar, los separaba y los que ella consideraba les veía que no, esto no te va a servir para nada, los agarraba y nos los rompía, ¿no? Y los echaba a un bote de basura a un lado. Y bueno, de alguna forma, pues todo esto, cuando sí nos funcionan y no cuando no, ¿no? Indexados. Y bueno, aquí lo que ustedes están viendo es una imagen en el cual lo que están viendo es una revisión en el 2021 o en el 21 sobre lo que viene siendo articuladores. ¿En dónde? Pues en una de las plataformas más famosas, PubMed, sobre referencia principalmente en artículos en inglés, ¿no? O no principalmente, sí, solamente artículos en inglés. Y esto lleva pues a que una historia también puede haber de otros
o puedes encontrar citas nada más y que no están en idioma en inglés, entonces, pero por ahí puedes encontrar las citas. Bueno, esto es una revisión al 2021. Si ponemos las palabras de articulador dental en inglés, me arrojó en ese entonces, en esa revisión, 2,403 resultados. Repito, en el 21. Ayer actualicé esto, 2,598 al 2025, ¿va? Pero algo que siempre, o desde hace una buena cantidad de años, me gusta hacer referencias a este articulador a este artículo sobre y referente a articuladores del año o de los años 78, porque son dos partes de este artículo. ¿Va? En ese año hay un total de 98 artículos referentes a articulador dental. Bueno, igual, o sea, nada más es que estamos usando estas palabras, podemos hacer otras combinaciones, inclusive poner una S, y pues todo esto puede ir cambiando, ¿no? En articuladores. Entonces, este es el artículo en la cual, pues, describe y habla sobre la historia de los articuladores. Digo, hay bastantes artículos, pero a mí lo que se me hizo lindo de este artículo, bueno, pues que hablaban de algunas marcas que yo en la historia o que nuestros maestros nos decían, ¿no? Pues esto es de lo mejor y bueno, siempre me gusta entender la historia. Y la historia de los articuladores, pues es que siempre o desde hace muchos años existen en la búsqueda de tratamientos o soluciones para los pacientes en la odontología. Entonces, los primeros instrumentos que han tratado de duplicar las relaciones anatómicas y buscar una reproducción funcional de la anatomía de la oclusión, ¿sí? Es que algo que siempre ha sido el objetivo, tratar de producir o reproducir relaciones oclusales extraoralmente. Y entonces es cuando se empezaron a utilizar o buscar elementos mecánicos, ¿sí? Elementos mecánicos o equipos mecánicos o diseñar equipos mecánicos para que esto pueda ser un adecuado. Yo cuando en el inicio comenté que yo tengo en lo personal, mi historia con mis 4 pilares son 4 articuladores. Y entonces eso no quiere decir que sean los únicos articuladores, no. La historia podemos decir que se puede contar de acuerdo a la evolución de cada una de las marcas o de cada uno de los equipos que se han diseñado. Vuelvo a repetir, yo he trabajado y trabajo con estos 4 o me ha tocado trabajarlos con estos 4. Eso no quiere decir que sean los mejores, los únicos, no, simplemente es que hay muchas otras opciones, pero pues hay que fijarnos, ¿no? En qué situaciones, qué ventajas nos dan. Obviamente los costos varían y cambian, ¿va? Entonces, esto es lo que quiero dejar como claro, ¿no? Miren, en este artículo nos dicen, el 1756 generaron o hicieron un modelo o unos moldes en los cuales los articuladores se hacían de yeso, ¿sí? Y bueno, entre estos años de 1756, que fueron casi 150 años, casi 150 años, el articulador o un articulador de los hermanos Kerr, esta marca famosa por resinas, adhesivos, ¿sí? Que al final, pues ellos fueron parte importante en el impulso de la odontología en Estados Unidos. Es una marca, ahora sí que de estadounidense o de Estados Unidos, en los cuales, pues la calidad es excelente y ha sido una de las marcas icónicas para poderlo conocer. Bueno, ellos diseñaron este articulador. Pero fíjense que entre estos años, no sé si ustedes están viendo estas imágenes. ¿Qué es? Son bisagras. Bisagras de puertas y ventanas, ¿va? Lo que en ese momento agarraban y doblaban. Yo no sé qué con tanta precisión o qué tanta calibración pudieran estar logrando, pero bueno, pues hacían un efecto de apertura y cierre, inclusive aquí con un vástago con calibrado o con
no sé, milimetrado, tal cual. Y entonces, pues de aquí vienen los comentarios de el articulador de bisagra, ¿no? Estos articuladores sencillos que, bueno, pues yo no me gusta o no me gusta recomendarlo tanto. O sea, yo no trabajo con esos. Y entonces empezamos a tener diferentes articuladores en los cuales empezaron a llegar estos que se conocerán como promediados, que son estos que estamos viendo aquí, y promediados en donde teníamos aquí unos movimientos de principalmente inclinación condilar o ángulo de Bennett, serían en promediados o en fijos o en algo que tú pudieras hacer un movimiento y una adaptación. Entonces esto da a los primeros articuladores buscando tener un movimiento controlado o reglado o en reglaje o de que nosotros pudiéramos modificar. Entonces, en estos años, pues estos eran los articuladores que existían. Y así yo les puedo ir hablando, pero la verdad es que, pues en cuestiones de historia, para mí el primer cuarto, o sea, de lo que yo he entendido, el primer cuarto del siglo o de 1900, los primeros 25 años, estuvo lleno de muchas marcas, muchas opciones, muchas, que algunas pues funcionaban y otras pues no. Pero yo del que puedo empezar a hablar de mi historia es que fue el primer articulador totalmente, el Kinescope, el totalmente ajustable de la marca Hanau. Rudolf L. Hanau es el que diseña este articulador y que será después conocido por otra de las marcas. En el año de 1926 lanza este 110, que vendría siendo en el cual, pues yo al menos me tocó trabajar con uno de estos, no creo que de estos años, no lo sé pues, pero yo creo que estos eran los modelos que nosotros, de los que teníamos. Y me recuerdo que era, el doctor Yáñez me decía el 110, ¿no? Y bueno, acá otro de SC White, esta marca que también dentro de la historia en la odontología nos ha dejado mucha, vale la redundancia, mucha historia o muchas soluciones en el aspecto de buscar lo que nuestros pacientes funcionen. Entonces, así puedo ir hablando de otros, pero la verdad es que ya no quisiera meterme tanto en esto, ¿no? Entonces, aquí hay gran cantidad de equipos y de historia en los cuales cada uno de nosotros pues pudiéramos estar sabiendo formado que hemos trabajado. Donde la historia marca un punto relevante, un punto súper importante, es esta publicación, en el cual es del año 67. Un nuevo articulador para la enseñanza y la práctica general de los dentistas o el dentista, ¿no? Esta publicación en Estados Unidos por parte de la Academia de la Universidad de Lexington en Kentucky, en Estados Unidos. Y entonces, pues aquí agarran y nos empiezan a platicar sobre un modelo de Whitmix, la compañía que principalmente trabajó con el doctor Charles Stewart en cuestión de los diseños y es precisamente el modelo 8500 de la Whitmix. Yo pudiera decir, o al menos desde como yo entiendo la historia, 30 años de hegemonía tuvo Whitmix con estos modelos 8500. Y bueno, al menos en México, pero principalmente en toda Latinoamérica, los años finales de los 80s, 90s, la economía era difícil, era muy difícil pues ahora sí que en toda Latinoamérica. Y entonces había pues cambios de evaluaciones,
En México, bueno, pues en los años 80 estuvo complicada la economía, devaluaciones drásticas de un día para otro. Y bueno, yo recuerdo ya siendo, pues ahora sí que jovencito, la devaluación del 94, a finales, una amarga, a finales del 94, una amarga Navidad, podríamos decirlo así, porque fue un golpe muy fuerte para la economía en México, en donde el dólar, y todos sabemos que nuestros productos se cotizan en dólares, entonces, pues de costar una cantidad al día siguiente, con esto, pues este golpe nos llevó a que teníamos, o sea, que se tenía que pagar más por un producto, ¿no? Entonces, cuando yo ingreso a la universidad en el 97, por eso digo que este, 30 años, del 67 al 97. En el 97 nosotros empezábamos a buscar opciones diferente al 8500 de la UIS. Y entonces era una parte en la cual, pues sí, la calidad era extremadamente importante. El doctor León Contreras nos decía, no es que no busquen otras opciones, al final esas otras opciones se van a dañar, se barren los tornillos. Y bueno, algunos por economía, pues compramos algunas otras marcas, ¿no? Y entonces, pues fue cuestión de tiempo. La verdad es que sí. Al final yo terminé comprando un Whitmis 8500 porque ya, no sé, un par de años después fue una situación. Pero entonces, eso también no sucedía no nada más en México, sino en toda Latinoamérica o inclusive en muchas partes del mundo, pudiera decirlo. Y obviamente dentro de estas opciones que se pudieran presentando, pues fueron emergiendo, y si esa compañía buscaba solucionar estas situaciones, pues la calidad cada vez iba siendo, se iba mejorando, ¿va? En este artículo, pues nos explican el uso de este equipo, los beneficios, de que era algo asequible, esto es pues, algo bueno, ¿va? Y entonces, bueno, pues muchos crecimos con este modelo. En este artículo nos explicaban el proceso del montaje, cómo hacerlo, que era un articulador semiajustable, en donde nosotros podíamos estar trabajando y hacerlas, principalmente también hacer las programaciones de las cajas. El proceso de montaje se busca hacer relativamente en céntrica, en habitual, y una vez se buscan los registros de movimientos de lateralidades, de protusiva, dependiendo lo que pueda haber. Entonces te lleva a poder tener ahora sí que un poco más de orientación de la realidad del paciente. Y entonces, dentro de todo esto, pues las marcas empezaron a tener cierta relevancia. Obviamente eran por ejemplo, un articulador Hanau, pues era, no sé, un 40 o un 50% más costoso que un Whitmis 8500. Y entonces así, pero cada uno pues tenía sus beneficios, ¿no? Y al final, bueno, pues en resumidas cuentas, esto, ¿sí? Era o es para mí mis 4 pilares. El 8500 de la Whitmix en esta versión, hoy en día ha cambiado un poco los tornillos, obviamente ha evolucionado, pero es esta versión. Era el Hanau que les digo con el cual trabajábamos, H110, no sé si era la versión A o cuál tipo de versión era, pero sí realmente es para mi Hanau, Winmix, y a partir del 2006, Bior A7. Este otro, que es un Denar de 5,
lo trabajé o lo estuvimos trabajando en algunos testeos o pruebas, sobre todo para investigación, ¿sí? Estábamos haciendo por ahí, era colaborador en una prueba de lo que vendría haciendo de articuladores, ¿va? Y bueno, esto pudiéramos estar diciendo que llegaron así a mi vida, ¿no? Primero el 8500, aproximadamente sobre casi quinto semestre. En séptimo empezábamos a trabajar con en clínica que nos lo prestaban. En el 2004, bueno, en el 2004 tuve uno que me atrajo mucho de la BioArt, que era un arco profesional, y ese era un modelo 2000. Fue donde empecé porque luego muchos alumnos, pues, yo estaba dando ya clases, me preguntaban, doctor, ¿qué articulador? Me dicen que el BioArt sí estaba. Y entonces me llamó la atención este arco profesional, que era de montaje en directo, y entonces busqué pues, tener uno y empecé a trabajarlo. Por eso habrá sido del 2004 a finales aproximadamente, y en el 2006 es cuando nos presentan este. A mí la verdad es que me gustó muchísimo porque el 2000 se parecía mucho al 8500 de la Whitman en la cuestión de que podías modificar chico, mediano, grande, pero tenía en esta barra que era el soporte o la retención solamente a través de este resorte intermedio, ¿no? Que era algo que no me terminaba de agradar o no me ha terminado de agradar nunca. Entonces, al momento en que yo trabajaba con el Hanao, pues me gustaba mucho la parte que era una mayor visibilidad, las cajas granoideas, aunque era un tipo no arcón, pues eran fijas, o sea, estaban siempre fijas, no había forma de que se salieran para ningún lado. Bueno, solamente tenías que abrir de tal forma para que esto pudiera salir, ¿no? Pero cuando lo tenías asegurado, no. Entonces, la visibilidad, las ramas, por eso es cuando yo vi por primera vez este modelo, me gustó mucho la parte de la visibilidad y sobre todo la seguridad de las cajas. Esto es lo que me atrajo mucho de la 7 y hoy en día, la verdad es que sí monto pues casi todos mis casos en estos modelos. Y bueno, así mi historia, ¿no? Pero algo de lo que es extremadamente importante y esencial es no decir nada más que el articulador como tal, sino el arco facial. El arco facial es el más importante o el accesorio más importante para tú proceder o hacer tu montaje. ¿Por qué? Porque el arco facial te va a dar, es un instrumento en el cual te va a dar la posición espacial o la ubicación espacial o tridimensional de la arcada dentaria superior del paciente en relación al eje de rotación y la posición en la base del cráneo en relación al eje de rotación. Entonces, cuando tú tomas un registro con el arco facial es esencial e importante, es el accesorio que te va a dar la orientación más apegada a la realidad del paciente. Por eso es que cada uno de los diseños de estos arcos faciales, porque son de diferentes las marcas, van a tener una posición o un punto de apoyo o una referencia específica para poder obtener este registro. Si bien les recuerda, nosotros en anatomía, bueno, pues nos explican, tenemos diferentes planos. Entonces, si aquí tenemos esta dinámica como tal, los planos pues son esenciales para entender en qué posición tenemos que colocar nuestro modelo para pegarnos a la realidad. No agarrar y orientar con nuestras manos, haciendo la referencia en la mesa que a lo mejor está chueca o está desnivelada, o no. ¿Por qué? Porque pues eso es una orientación totalmente arbitraria. Y para explicar esto, me gustó este artículo, publicación del 21, donde nos habla también del uso virtual del articulador, que no me voy a meter mucho en esto porque realmente es que lo más importante para odontología digital, el articulador virtual, es que debe de haber y habrá un arco facial
que nos dé esas relaciones para llevarlo dentro de la computadora, dentro de los software. O un escaneo que se tiene que escanear el montaje en el articulador para orientar los modelos en la parte digital. Si no, bueno, entonces no es que tenemos para escanear el articulador, pero sí tendremos que buscar un articulador, pero no un arco facial que nos transfiera los datos hacia el modelo. Vean a lo mejor cómo este paciente tiene este defecto óseo en el cual llevó una alteración y veré, y no sé si ustedes ven, aquí están las líneas. Sí coinciden con el inferior, pero con el superior está girado y además está en una posición. Algunas ocasiones que montamos en el articulador, me dicen, doctor, ¿está bien el montaje? Vuelve a hacer tu registro del arco facial con tu paciente y si queda igual, entonces sí, es correcto. Porque esta es la posición que debe de estar. No es que nosotros tengamos que, imagínense, alinear a la línea media, porque nos dicen es que siempre los contactos mesiales de los centrales superiores e inferiores deben estar dentro de la línea media. Y que debe de estar alineado ¿a qué? A las cúspides desgastadas. Hay un desgaste mayor de un lado, del otro. Bueno, esto no. Entonces el arco facial es el encargado. Vean, esto es en digital, en el cual esta es la posición o la orientación donde realmente el arco facial nos ayudará para poder expresar. En lo digital igual. Son articuladores digitales. Muchas veces ni siquiera se ven los elementos estos. Ya simplemente es que tú vas orientando. Vean cómo está la discrepancia, a lo mejor de entre uno y otro, lo que nos está marcando aquí. Pero bueno, hay diferentes opciones de arcos faciales. Y estos se conocerán como de montaje directo y de montaje indirecto. Dentro de los montajes directos, ¿qué quiere decir esto? Que tú necesitas que todo el arco abrace al articulador y el de montaje indirecto no requieres todo el arco que monte. Entonces vamos pasando, me gusta pasar este video en el cual un poquito más esta explicación, porque alguna vez me tocó dar un taller, un curso, y entonces los muchachos tenían un arco de montaje indirecto y se me acercaron y mire, doctor, hicimos adaptaciones para que quedara como el de nuestros compañeros que lo fijábamos al articulador. Y entonces, pues yo sonreí y les dije, no, es que ustedes tienen otra forma de hacer el proceso de montaje. Y ya se los expliqué y ya decían, pues es que no sabíamos. Bueno, pues es que tenemos que entender qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces, un arco profesional de montaje indirecto, o elite, o no sé, tendrán el cinemático, dinámico, se necesitan estos soportes para proceder a hacer el montaje. ¿Va? Entonces, te darán grandes o los puntos de apoyo o de referencia serán diferentes o tendrán distintos, ¿no? Como estiletes o puntos de apoyo infraorbitarios, no sé, cada uno de los diseños será diferente. Entonces, estos, fíjense, esta es la versión de Witnix, hace bastantes años, en la cual es de montaje directo, ¿sí? Y este otro es el arco de Hanau, en el cual es para montaje directo. Entonces, los diseños serán de acuerdo a la marca y la compañía en la cual ustedes trabajaban. Entonces, por ejemplo, estos como son de los más famosos, ¿no? Vean, este es de montaje directo, este es uno de montaje indirecto y este otro también va a ser de montaje indirecto. Bien, estos tomados de la última versión de Chilim-Briobo de Fundamentos de Prostodoncia Fija. Igual en los cuales, pues, ¿qué te indica? El arco facial, pues, te va a ayudar a dejar la posición específica en el montaje para, pues, tener lo que viene siendo tu paciente. Y la pregunta que luego me hacen es, ¿los arcos son compatibles? No, no son compatibles. Cada diseño de cada marca, inclusive entre las mismas marcas, te van a decir, este arco facial es compatible con este y este modelos de mis modelos, ¿no?
no hay ninguna compatibilidad entre marcas, hay que tener mucho cuidado esa parte. Entonces no puedes utilizar un arco de BioAr en un weight mix, o viceversa, ¿no? No sé, muchos años se encuentran artículos donde con Hanao en Estados Unidos solamente tenían el articulador y los arcos faciales no los tenían, y entonces hacían adaptaciones de precisión y milimetración en la cuestión de los arcos faciales. Bueno, entonces el uso de los diferentes articuladores para mí me trae tres grandes ventajas como objetivos. El primero es el diagnóstico y el entendimiento. Primero entiendes al paciente. Una vez que ya tratas de entender o entiendes al paciente, vas a darle los siguientes puntos en los cuales todos están englobados en soluciones y planes de tratamiento. ¿Qué opciones, qué soluciones le puedes ofrecer tú a tu paciente? ¿Va? Cuando ya se pone uno de acuerdo con el paciente, entonces ya podemos hacer la elaboración del plan de tratamiento, y esto nos lleva a que, dependiendo, tengamos que hacer varios montajes en el proceso para la solución de elaboración y en el plan del tratamiento de los pacientes. El trabajar con un articulador tiene muchísimas ventajas. A mí esta vista o esta perspectiva, que no la puedes tener en el paciente, pues a mí me gusta mucho. Vamos viendo este caso en el cual yo puedo, nada más simplemente por la luz, decir, mira, aquí todos estos tienen contactos, pero llega a este punto y aquí la luz pasa. Esto quiere decir, de este lado, todo de este lado, este paciente no tenía nada de contactos. Por la pérdida de los primeros, obviamente lo llevó a esta situación, entonces él solamente hacía función con estos órganos dentarios para el proceso de la masticación, ¿va? Entonces, podemos tener muchas otras ventajas. Principalmente, pues podemos delegar el trabajo, que nos hagan, no sé, un encerado de diagnóstico, un trabajo en el laboratorio. Podemos, y siempre refinaremos, es mejor refinar todo y solamente ir a hacer pruebas y ajustes en la boca. Entonces, esto es que nosotros tenemos diferentes clasificaciones de los articuladores. Y entonces tenemos los totalmente ajustables, los no ajustables y los semiajustables, ¿sí? Los semiajustables, desde esta publicación del 67, son los ideales para formación y trabajo básico en las universidades, con los propuestos dentistas o quienes están estudiando para odontología, y entonces empezamos a trabajar con esto, ¿no? Muchos, para tratar de facilitar todo el proceso, se recomiendan o dicen, es que los articuladores de bisagra, todo es más rápido, pero realmente es que tú haces montaje arbitrario. Entonces, desde esa parte, en las cuales los que no ajustas o que no haces un montaje a través de un arco facial, yo realmente es que no me gusta recomendarlos o decirlos. Me expliqué, ¿no? Aquí con el arco facial es el que te va a dar la orientación espacial en donde tú lo vas a hacer. Entonces, las ventajas que nos pueden dar los articuladores semiajustables, eso es lo que desde los 60s, pues ha estado, y por lo cual en las universidades siempre nos piden un articulador semiajustable. Precisamente por eso, porque tú puedes hacer la programación, puedes tú hacer lo que viene siendo las medidas. Vean, ¿qué es lo que tú buscas o qué es lo que en un articulador semiajustable tienes? Principalmente dos reglitas básicas: inclinación condilar y ángulo de Bennett. Esto es lo que vuelve a un articulador semiajustable este par de reglitas que se ve aquí. Este es inclinación condilar y este es el ángulo de Bennett. ¿Va? Vean, aquí está otra vez. Inclinación condilar y ángulo de Bennett. Son, como en los tipo arcón, principalmente lo que nosotros pudiéramos estar moviendo o trabajando. ¿Y para qué se mueve esto? Miren, esto es un articulador promediado, ¿va? Y esto es el
el ángulo de Bennett. Esto es a 30 grados y esto es a 0 grados. ¿Por qué? Porque esos serían, me gusta decirlo, como los topes o límites naturales del paciente. Entonces la esfera que simulará el cóndilo de la mandíbula sobre las cajas que simularán la cavidad glenoidea harán un desliz o un paso a través de esto. Y vean, acá está el 2000 que les decía de BioArt. Entonces, durante pues prácticamente los años 2000 hasta el 2006 que nos presentaron este A7, fueron y han sido mis articuladores con los cuales trabajo en el día a día. Los tres, o bueno, ahorita ya tengo otros, son semiajustables y unos promediados. Entonces, a partir de este año 67, para mí, dentro de mi comprensión de la historia, nos lleva a entender que los articuladores semiajustables son la mejor opción para las universidades. El A7 Plus llega, yo al menos recuerdo que fue en el 2006 cuando nos lo presentaron, y entonces aquí es donde pues se comienza a hacer historia. ¿Por qué? Porque BioArt es una compañía latinoamericana que empezó a preocuparse, el ingeniero Pichín, en siempre tener una mejora y escuchar a los usuarios para buscar una mejora en la calidad. Invierten o están buscando siempre una mejora, ¿va? Aunque tú dices, oye, este A7 Plus tiene casi 20 años en el mercado, sí, pero igual que un coche, por decir un Sentra, la Nissan, va teniendo modelos y va cambiando y mejorando y evolucionando siempre pues para bien, ¿no? Yo puedo decir que antes de la pandemia, al menos es cuando yo, en una reunión que tuvimos, pues tenían, de hecho en el 2019, en ese momento era 70 países donde BioArt se convirtió en esta opción básica y precisamente por este modelo A7 los llevó también a hacer publicación de 2 libros con un montón de clínicos brasileños pensando en el uso de los articuladores. Entonces BioArt es un referente ya de 40 años, también es una empresa que ya tiene bastantes años en el mercado y en lo particular BioArt se ha convertido, A7 de la BioArt se ha convertido en un referente de trabajo básico, de trabajo académico. Vean, esta es la parte que lo hace semiajustable, ¿va? Y tiene estos estabilizadores de silicón que una vez que abrimos los seguros de Céntrica, ¿sí? No son totalmente retentivos como el Hanau 110, sosteniéndolo, la rama superior, pero sí es muchísimo más estable que las versiones estas que son de barra intermedia y solamente un resortito, ¿no? Para mí esa es la parte que más me gusta. Tienen o empezaron con un sistema magnético de platinas, que esto no tiene nada que ver. El sistema magnético es un imán que viene aquí, en donde pues se hace esta parte del proceso de montaje, ¿no? Perdón, para facilitarlo en cuestión de atornillar. Habrá quienes, o en algunos casos, no, es que tenemos que atornillarlo. Bueno, pues sí, retiras el imán y entonces al retirar el imán tú puedes tener esta gran ventaja. Entonces, para mí, esta opción, esos estabilizadores de silicón y los seguros de Céntrica en esta posición horizontal de los cóndilos, la verdad que a mí me pareció muy, muy interesante y que desde hace casi 20 años lo he tomado como una opción para trabajar. ¿Cómo es que funciona esto? Simplemente es, tú abres tus seguros de Céntrica y entonces si vas a hacer un movimiento arbitrario que lo hayas dejado en el montaje o en la posición
la calibración, perdón, el reglaje en el montaje que hiciste, en la posición de, no sé, de habitual, ¿va? O máxima intercuspidación o céntrica, pues ya ahí también tendrás que ir a hacer las modificaciones de estas reglitas a través de los registros para buscar la personalización del paciente. Entonces, hoy en día, algo que viene con una mejora, pudiéramos decir, es el hecho de que tenemos este A7 que durante muchos años, casi 20 años, tiene historia en reconocimiento, en el costo-beneficio que lo dicen muchos clínicos, sí, porque realmente es así como de, pues es que es una empresa latinoamericana que se dio como una opción, siempre se ha buscado una mejora, y yo creo que ninguna compañía es infalible, todas pueden ser que en algún momento, ¿no? Y sí, la calidad de los materiales, pues también lo lleva a ser más asequible, pero si dentro de esta siempre se ha buscado una mejora. Yo puedo decir en México no hay tanto problema con refacciones, realmente lo que más se requiere o se necesita relativamente pronto, en cuestión de días, lo pudieron tener ustedes en su mano, porque pues a mí me ha tocado estar trabajando con la gente en los talleres o el servicio técnico para poder tener siempre en stock y no esperar que lo mandes de Brasil, si en dado caso requieren alguna pieza en lo particular. Entonces, la evolución de a este cambio hoy en día nos llega simplemente que nos lo hacen en estos colores, los tornillos. Los tornillitos de colores, yo creo y considero que va a venir todavía a facilitarnos un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque luego les decíamos, es que tienes que hacerla, a ver, modifícala, ¿en cuánto tiene la inclinación condilar? No, ¿cuál es la inclinación condilar? Ahora ya vamos a poder, a ver, el ángulo de Bennett, el tornillo rojo, ¿en cuánto lo tienes? A ver, el tornillo verde, ¿qué es la inclinación condilar? ¿Cómo te quedó? ¿O en cuánto quedó cuando hiciste el registro? ¿A cuánto montaste? ¿O cuánto estaba, cómo lo dejaste cuando montaste? Porque luego muchas veces se distraen y lo dejan uno de un lado y otro del otro y no hacen la anotación o no hacemos la anotación, pues inclusive nosotros mismos pudiéramos equivocarnos en esta parte, ¿no? Oye, el tornillito azul, porque luego es el del vástago incisal. ¿Y cuál es ese? ¿Es el de que está aquí arriba? No, el que está aquí al frente de tus modelos. Y entonces, bueno, son estos 4 colores. Cada uno de estos tornillos tienen un calibre o o sea, no lo puedes meter uno en el otro. Todos eran diferentes, siempre han sido diferentes desde el inicio. Entonces no hay forma que tú te puedas equivocar, ya que los tamaños de la rosca y los calibres y todo es exactamente y es preciso, ¿va? Entonces, hoy en día, pues esta parte es como la verdad es que creo que va a facilitar o me gustaría como entenderlo y verlo desde cuando me lo platicaron. Es que va a llegar la versión Colors. ¿Y qué tiene de especial? Entonces ya cuando vi que eran los tornillos, dije, mira, pues sí, va a ser una opción como más, un poco más de comprensión más fácil, rápida para los alumnos. La comunicación va a ser un poquito más efectiva, más directa con aquellas personas o simplemente así como de, si queremos simplificar, así como de, a ver, ¿cómo está? ¿En qué está el tornillo azul, no? Porque luego encuentro que cada quien pudiera tener sinónimos para algunas de estas cosas y sobre todo en toda Latinoamérica, si en México llegáramos a tener del puntero incisal, del vástago incisal, el pino incisal, no sé, he escuchado varias zonas o lugares en México
que le dan un nombre, ¿no? Y así pudiéramos decir en el resto de Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que unificará bastante esta parte. Realmente es que es como muy fácil o muy sencillo, porque luego la pregunta pudiera ser así como de, oye, ¿y mi articulador anterior puedo actualizarlo? Sí, cómprate los tornillitos. Ahorita les voy a pasar un video en donde se hace el cambio de esto, en los cuales te puede y te ayudará mucho. Entonces, cuando tú haces tu procedimiento de montaje, vamos viendo aquí es un proceso de montaje con un arco indirecto, ¿va? Ya cuando vayas a hacer tu programación a través de todos tus registros y la calibración, pues llevará a entender, ¿no? Esta parte. O sea, realmente es que es una actualización en la cual facilitará la comunicación, no afecta en nada el funcionamiento del equipo, el proceso sigue siendo todo igual, las únicas opciones, o más bien la única actualización linda es que aparte de que pues se ve divertido, se va a ver un poco más divertido, se facilitará un poco, ¿no? En este video, animación, que siempre me ha gustado, o me gusta con mucho más pasarlo en las conferencias, pues nos dicen más o menos el proceso de montaje. Entonces, cada escuela, cada universidad, de acuerdo a los materiales que pueden tener en su mercado, pues adaptarán o harán el proceso, ¿no? Yo, digo, antes lo hacíamos con cera, pero desde que vi que en Brasil o BioArt, decía, no, pues es que para fijar al tenedor con modelina es mejor. Y sí, realmente es que yo prefiero inclusive trabajarlo o con duros, ¿no? Entonces nosotros podemos tener muchos diferentes materiales para lograr hacer los registros. Ya hay ustedes, no sé, ustedes cada en su mercado, hagan caso a sus maestros o los mismos clínicos, pues es de acuerdo, ¿no? Habrá que cumplir ciertos requerimientos dentro de los registros, tanto registros para buscar la programación, que tanto registros lo más estable posible. Sabemos que la cera es lo más inestable, que hay un cambio de temperatura y se va a ver muy afectado, entonces los registros de cera pueden ser buenos cuando se utilizan inmediatamente, ¿no? Los cambios de temperatura van a afectar. Entonces ya de ahí, pues tenemos que pensar en que si son solamente tejidos o dientes duros, vamos a tener lo que viene siendo la ventaja perdón, el buscar que solamente tengan contactos en las zonas incisales y caras-oclusales, o sea, la mitad del órgano dentario. Ya cuando tenemos tejido blando de por medio, bueno, pues entonces hay la cera y tenemos que pensar desde esta parte en el proceso cuando nosotros vayamos a hacer el montaje. Cuando nosotros vamos a hacer la programación del articulador, igual tenemos que buscar estas técnicas y estos registros, porque principalmente vamos a tener que, dejen brincar esta para acá, porque sí quiero pasar estos videos. Dentro de la programación, pues podemos hacer los registros con lo que viene siendo el desplazamiento de los cóndilos en la guía incisiva, ya sea un protusiva máxima o esto, para hacer nuestro registro, pero el punto y el objetivo es sacar los cóndilos en estos registros para saber qué es lo que va o qué es lo que tiene como el paciente en su tope natural, ¿no? También las guías caninas, si las del paciente las tiene, perdón, las guías caninas en las cuales, pues a través de los caninos, se busca el lado de balance y el lado de trabajo.
Pero al final el registro de lo que nosotros pretendemos y queremos es que cuánto sale el cóndilo, cuánto se desplaza para poder hacer las programaciones. Una vez que ya buscamos o hacemos estas programaciones, ¿va? O más bien ahí estas guías con los pacientes, pues buscaremos y haremos nuestros registros. Yo desde que tuve un curso en el 2006, donde Bioar me llevó a Morelia con el doctor Alejandro Mena, anteriormente hacía los registros todos completos con cera y a partir de ese año empezamos a hacer doble o triple hoja de cera del lado contrario, una escotadura donde detectamos que está haciendo la guía, porque hay ocasiones que dependiendo del paciente, puede ser que en primeros premolares o en premolar con canino, dependiendo del lateral también, los laterales, donde pudiéramos estar buscando estos desplazamientos. ¿Y para qué nos funciona al final todo esto? ¿Por qué? Porque cuando tú programas tu articulador y abres tus seguros de céntrica, supongamos, esto es lado de balance. Apertura, cierre y aquí lado de balance, este es el lado de trabajo. Este es el desplazamiento que hace. Entonces, por eso es que nosotros tenemos estas medidas en las programaciones donde vean así cómo se desliza la esfera cuando nosotros vayamos a hacer un trabajo. ¿Va? Entonces, esto se vuelve lindo e interesante en la parte de, vean, aquí está, esos son los A7 que yo tengo, el primero, ¿sí? Esto es vean cómo si cambia esta parte, el diseño de este tornillo, la rama aquí es más pequeña, es donde ya queda un poco más o intermedio, porque ahora esta es la de la última versión. Quiero que vean aquí, esto cambia aquí y luego acá. Entonces tengo, estos son dentro de las evoluciones de BioArt y realmente es que a todos pudiéramos darles esta actualización o esta mejora o no sé, bueno, compra la bolsita de los tornillos, tú tomas pues el que quieras, el que te es que yo tengo cualquier versión es compatible. Tú agarras, aflojas este tornillo, no hay forma que te equivoques, buscas el tamaño que es, ¿va? Vean ahí, esto va a quedar, no hay forma de que lo puedas meter en otro lado, porque la rosca es de precisión. Retiramos el otro tornillo y esos pues nos pueden quedar como para refacciones si han dado caso o cualquier uso. A mí lo que me gustó mucho, no sé si aquí están viendo, en este articulador tengo esta guía o se me fue el nombre, incisal, metálica, ¿va? Entonces el tornillo viene con un diseño muy largo, o sea, realmente de bastante longitud para que podamos trabajarlo inclusive sobre estas versiones de guías metálicas. ¿Va? Vean ahí, para el tenedor, volteamos. Este es el tornillo que les digo que viene con una mayor longitud. ¿Va? Ahí no sé si alcanza a apreciar. Y entonces pues, tiene esta mayor longitud precisamente para cuando usamos esta metálica. Es algo que me gustó mucho cuando me los presentaron. Y bueno, aquí nada más nos faltan los verdes, que son los de inclinación condilar.
Entonces, así de fácil es convertir tu articulador en Colors si lo ves como un beneficio. Vean, ahí es donde se me mueve la caja. ¿Por qué? Porque no está fija, ¿no? Ahí vean ahí también del otro lado cómo se mueve. Bien. Y entonces tu articulador ya fue convertido en Colors. Hoy en día lo que se va a estar surtiendo es prácticamente, por lo que tengo entendido, al menos en México, pues, la gran mayoría de los articuladores se van a estar surtiendo con estos tornillitos. Y además es muy fácil, más fácil así como de, ay, se me perdió el tornillo del pino incisal. No, pues vamos a, ¿de cuál es? El azul. Porque antes, pues es que era un tornillito negro con blanco, ¿no? Antes se venían como un verdecito, un verdecito. Y bueno, bueno, por el tiempo, yo quería aquí pasar, yo puedo seguir hablando de esto y de mis experiencias, pero principalmente esto era lo que yo quería, pues ahora sí que presentar. Si hubiera algunas preguntas, algunas dudas, Diana, Andy, pues yo creo que será momento, ¿no? Porque si no, yo puedo que seguir aquí hablando 2 o 3 horas de esto pero lo que queríamos presentar o lo que yo quería presentar, pues es esta nueva versión en Colors de los beneficios con cuestiones básicas, donde la cuestión académica de la formación, pues no cambiaría. Sigue siendo el mismo articulador, solamente nos cambian estos tornillitos. Pues muchísimas gracias.